Él es graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con un doctorado en economía de la Stanford University. Desde 2005 es economista líder ambiental en la región de América Latina del Banco Mundial. Antes fue subsecretario de Medio Ambiente en México y profesor ambiental en el Dartmouth College, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la Universidad de California en Berkeley. Su tema es el impacto ambiental, social y crecimiento económico del sector minero, la experiencia en América Latina. Muchas gracias y desde luego también muchas gracias por la invitación a participar en este importante y muy interesante evento. De manera similar a lo que mencionó Guillermo, yo más que presentar una investigación empírica donde pueda yo darles datos sobre cuál es la situación de la minería y la adaptación al cambio climático en Colombia, voy a hacer algo que el Banco Mundial hace bastante bien, que es presentar evidencia internacional, presentar ejemplos de buenas prácticas y un marco analítico para identificar primero y entender después los vínculos, los canales más relevantes de la relación entre la minería, el desarrollo sustentable y la adaptación al cambio climático, esperando que esto de alguna manera contribuya a fortalecer las instituciones y mejorar las acciones de política que están llevando a cabo o que están pensando llevar a cabo. Bien, la plática la divido en 6 partes, mensajes fundamentales que me interesa mucho darlos al principio y al final en la recapitulación, algo acerca del contexto, los aspectos económicos, y luego presentar una herramienta que usa el banco para tratar de pasar de la riqueza mineral al desarrollo sustentable, y que ayuda mucho a conceptualizar la relación entre minería y desarrollo sustentable e identificar las acciones más importantes. Bien, mensaje fundamental número 1. El ejemplo que dio Guillermo claramente aparece que la minería no ha sido capaz de promover mejoras en ciertos indicadores de bienestar social muy importantes, pero igualmente se podrían dar ejemplos de otros lugares, Chile por ejemplo, donde los municipios mineros tienen indicadores sociales más elevados que otros. Entonces, la minería puede promover el desarrollo sustentable, sin embargo, claramente, como se ve en el caso que puso Guillermo, este resultado no es automático. No quiere decir que por tener riqueza mineral o de otro tipo, inmediatamente se transforme esto, ya no digamos en desarrollo, sino inclusive muchas veces en crecimiento económico sostenido. Muy importante que además de atender las consideraciones tradicionales para promover la inversión, certidumbre, etcétera, se deben atender los aspectos sociales y ambientales. Y la herramienta que yo voy a presentar creo que es un buen instrumento para hacerse las preguntas adecuadas y promover las acciones que dirijan las acciones hacia la transformación de riqueza mineral a desarrollo sustentable. El otro mensaje importante es que una buena gestión ambiental es esencial para el desarrollo de Colombia. Tengo por ahí unos datos que seguramente les van a interesar sobre la proporción de la riqueza colombiana que viene del capital natural. La degradación ambiental afecta la calidad de vida, limita el crecimiento económico y crea tensiones sociales. Sabemos que la contaminación en Colombia por lo menos tiene un costo anual
equivalente al 3%, y solo algunos problemas del PIB, y solo tomando en cuenta algunos problemas de salud ambiental, como son la contaminación del aire en exteriores, la contaminación del aire en interiores y las enfermedades transmitidas por el agua, principalmente la diarrea en niños, que es una cifra increíblemente alta. Y lo que sigue es, creo que especialmente importante para la toma de decisiones. La minería es un sector prioritario para Colombia y los aspectos ambientales de minería son una prioridad de la política ambiental. Y desde luego la conclusión entonces es que los arreglos institucionales y las asignaciones de recursos deberían reflejar estos hechos. Como bien lo dijeron mis colegas que usaron el micrófono antes, en Colombia hay una gran calidad en los funcionarios públicos, pero no siempre están en la cantidad que harían falta para atender los grandes retos que tienen que atender en tiempo y en forma, ¿no? Yo tengo la fortuna de trabajar en Colombia y en muchos otros lugares y les puedo decir que la calidad que hay aquí es comparable a la de cualquier país, no solo en Latinoamérica, sino de cualquier lugar del mundo. Y no es flor. Es que estamos aquí. Bien, esto que les decía, el porcentaje de los diferentes tipos de capital dentro de la riqueza total, la riqueza total está dada por los diferentes tipos de capital. Esto brevemente como antecedente, como contexto. El Banco Mundial tiene varias publicaciones al respecto, se llama ¿Dónde está la riqueza de las naciones? El primero, y el segundo es ¿Cómo medir la riqueza de las naciones en el siglo XXI? Dividiendo la riqueza total en tres diferentes tipos de capital: capital natural, capital producido y capital intangible. Capital producido son las máquinas, lo que todo el mundo entiende por capital. Capital intangible tiene dos componentes por lo menos, que son el capital humano, que es el componente más importante, y luego capital social, otros tipos de capital. Entonces ahí ven ustedes que Colombia tiene 14% de capital natural dentro de la riqueza total, que es mayor que el capital producido. Esa es una cifra muy importante para quienes defendemos el buen manejo la importancia del buen manejo de los recursos naturales y de la gestión del ambiente. Esto ya hablé. Bien, antes de determinar si la riqueza mineral, la actividad minera contribuye o no a mejorar, a disminuir la vulnerabilidad, disminuir el riesgo, la pregunta que se ha hecho los tomadores de decisiones desde hace mucho tiempo y los analistas desde hace mucho tiempo es si los recursos naturales, en particular la riqueza minera, contribuye o no al crecimiento económico de manera sostenida. Y nada más que Adam Smith, el padre de la economía, en su famosísimo libro La riqueza de las naciones, en 1776, viendo lo que pasaba en España, que era el país con mayor riqueza en ese entonces y con una evidente decadencia en ese entonces, 1776, traduzco, por supuesto, la minería es la última industria que debería promover un gobernante prudente que quiere incrementar la riqueza de su nación. Sin embargo, otra vez, como con los datos de Guillermo y los datos de Chile, hay evidencia de otras naciones y otras épocas, y la evidencia reciente indica que la riqueza mineral puede tener un impacto positivo en el crecimiento económico. Todo está en cómo se maneja y la fortaleza de las instituciones. Y la conclusión es que la riqueza mineral no necesariamente impide el crecimiento, pero esto no implica que éste se dé de manera automática. Entonces, ¿cuáles son los canales más importantes entre riqueza mineral y crecimiento sostenido o frenos, obstáculos al crecimiento? Hay listo unos desde el punto de vista económico puramente. Seguramente todos ustedes están familiarizados con la hipótesis de Prebisch, ¿no? Que decía que los precios de las mercancías, de los commodities, ¿sí?, tienen una tendencia
a la baja con respecto a los precios de los bienes industriales. Y que eso a la larga empobrece a los países que dependen de las mercancías, de los commodities en su actividad económica. Esta hipótesis no está corroborada por los datos, sobre todo si ustedes ven los últimos 50, 60 años, los precios de las mercancías, incluyendo los minerales, están ahora incluso por arriba de los que se tenían en 1960. Otra razón que se da para justificar esta idea, esta hipótesis de la maldición de los recursos naturales, es que en el sector de los recursos de los minerales, de las industrias extractivas, es menor el crecimiento de la productividad que en las industrias de transformación. Eso también parece estar refutado por los datos. Ha habido un gran crecimiento en la productividad en estos sectores, como lo muestra pues que ahora se está extrayendo mineral en lugares de minas que antes se consideraban ya sobreexplotadas, que ya no tenían ninguna rentabilidad. Y también se están obteniendo mercancías de fuentes que hace 10, 15 años eran totalmente, no eran productivas, no eran rentables. La capacidad para vincularse con sectores de alta productividad también se alega como una desventaja que tienen las industrias extractivas, pero también parece que ahí que la evidencia reciente no valida esa hipótesis. Las 4 siguientes sí parecen ser importantes. La calidad de las instituciones, hay mucha evidencia pero sobre todo cuando las instituciones son de entrada débiles, de cómo se entra en un círculo vicioso entre debilidad de las instituciones, riqueza mineral, que a su vez debilita más las instituciones por cuestiones de corrupción, asignación inadecuada de recursos con motivos políticos, incluso de debilitamiento de la democracia. Entre paréntesis, no parece ser el caso de América, de la mayor parte de los países de América Latina. Siguiente vínculo importante es el de la dependencia de los recursos, de los ingresos fiscales o de las exportaciones mineras. Y esto se refirió, es uno de los vínculos que identifica muy bien Guillermo. Ahí sí parece ser que es una cuestión de alerta y que es de la mayor urgencia asegurarse que esa dependencia no se da, que hay diversificación y está ligado también con el siguiente punto, el de la volatilidad de ingresos. Los precios, esto sí está corroborado por la evidencia, los precios de los commodities, los precios de las mercancías, especialmente los de los minerales, son mucho más volátiles que los precios de los bienes industriales. Y eso puede crear problemas muy serios de impacto en la economía real, ya que hay gastos procíclicos. Yo no me puedo olvidar del caso de mi país a finales de los 70, principios de los 80, cuando se descubrió, sabíamos que teníamos capacidad petrolera, pero se empezó a explotar y nos endeudamos por la riqueza y por mucho más, y con gastos totalmente injustificados. No teníamos a Carolina Urrutia, desgraciadamente, todavía no había llegado para decirnos que lo importante es en bienes públicos y en reducir la vulnerabilidad de la población. Y por último, un punto que también es bien importante, que es la reinversión de rentas, ¿sí? Que tiene que ver con este manejo adecuado del capital. Si nosotros estamos usando capital natural y sobre todo capital natural no renovable, tenemos, para poder generar el mismo ingreso de manera sostenida, es más, entre paréntesis, el concepto de ingreso es de ingreso sostenido, eso se ha olvidado, pero el concepto de ingreso en economía desde siempre ha sido ingreso sostenido. La única manera de mantener un ingreso sostenido, si uno usa
explota recursos no renovables es reinvirtiendo las regalías, las rentas en otras formas de capital, en capital humano, en capital físico.